puntuales, que están tan puntuales, presentes, y gracias por estar, por ser perseverantes, fieles en el Señor, como dice, los que perseveran hasta el final se salvarán, dice el Evangelio, ¿no? Y quien es de fiar en lo poco, en lo pequeño, también es fiar en lo grande, en las cosas importantes. Entonces, creo que ese es el camino, el proceso que están haciendo cada una de ustedes, en el sentido de que se aferran del Señor, quieren realmente llevar con responsabilidad y seriedad esta preparación, esta formación, y al mismo tiempo también, ¿no? Con esa fe puesta en el Señor, ¿no? En comunidad, reunidos, reunidas aquí como grupo de formación de voluntariado misionero. Pienso que cada uno podría buscar muchas formas de prepararse, de formarse, de distintas maneras. Ahora hay tanta facilidad para buscar información, pero para nosotros significa mucho en la espiritualidad salesiana, la comunidad, el grupo, el sentido de familia, y al mismo tiempo también el hecho de estar aquí juntos, juntas, en modo virtual, que es otra de las herramientas, ¿no? Que hemos aprendido a utilizarla. Pues esa comunidad significa también para nosotros espíritu de familia, ¿no? Y qué mejor con un estilo, que es el estilo, la espiritualidad salesiana, y todo lo que significa para nosotros, para nosotras, la vida de grupo. A la casa que van a ser enviados, enviadas, también van a seguir viviendo eso, la vida de grupo, ¿no? El espíritu de familia. Y es así como también vamos a empezar ahora el acercamiento a, a la buena noticia de Jesucristo. En este caso, a ver, ¿quién adivina o quién se presta a decir según cuál de los evangelistas podríamos empezar a desarrollar, a vuestro parecer? ¿A quién piensan ustedes que vamos a tocar o acercarnos primero de los 4 evangelios? ¿A quién sería? Ustedes han llevado más de un curso de Biblia, talleres posiblemente, ¿no? ¿Con quién podríamos empezar? A ver, ¿quién se anima? Muy bien, Leonel. ¿Con quién crees que podemos empezar? Ya, hermana, yo no soy un experto en la Biblia, pero sí le estoy leyendo. Yo creo así muy básico que creo que puede ser Lucas o Muy Juan. bien, dice Lucas. Gloria también da su voto por Lucas. Mira, pues son muy aficionados a San Lucas. ¿Alguien dice distinto que no sea Lucas? A ver, San Juan vamos. Bautista, su reinita. Ya, San Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Pero estamos hablando de los 4 evangelistas. Ahí ya se fueron hasta Pablo. De los 4 evangelistas. ¿Quiénes son los 4 evangelistas? A ver, vamos. Mateo, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas Marcos, y Juan. Lucas y Lucas y Juan, Juan. ¿no? Son los 4 evangelistas, ¿no? Estos 4 que presentan la buena noticia, porque evangelio quiere decir buena noticia, la gran noticia, la mejor noticia, personificada en quién? ¿Quién es la buena noticia? Cristo. Cristo, Jesús, el enviado, el Mesías, lo que decíamos en el primer encuentro, hablando de la revelación divina, ¿se acuerdan? ¿No? La mejor manifestación, la gran manifestación de Dios es su propio Hijo, cuando envió, cuando se encarnó y cuando dio su vida por nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, de esos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
¿Quién tiene el evangelio más cortito, el que tiene menos capítulos? Ay, Biblia en mano hemos dicho, ¿no? Gloria dice Marcos. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos, Glorita? a ver, de memoria ¿Quién le no gana? lo sé, no lo sé, pero Miren, su acá lo Biblia en la tengo, mano. Biblia en acá la lo mano. tengo, acá ¿Cuántos lo capítulos tengo. tiene Marcos? Marcos tiene 16. 16 capítulos tiene Marcos. Juan, ¿cuántos? Ya, después de Marcos sería Lucas, Mateo, ¿cuántos capítulos? No, Lucas, ¿cuántos capítulos tiene? Lucas tiene Si no es Gloria, cualquiera. 24, 4. 24. 24. Entonces, Marcos 16, Lucas 24, Mateo, Mateo tiene 28. 28 capítulos tiene Mateo. Muy bien. Seguimos que Marcos tiene poquitos, 16, ¿no? Lucas, acuérdense del número de la Virgen, 24, y Mateo, 28. ¿Y Juan? 21. Juan, 21. Juan, 21, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? A ver, entonces, ¿por qué será que Marcos solamente tiene 16 capítulos? Deducción lógica. A ver, ¿podemos apostar por Marcos, que es el primer evangelio, o por el primero en redactar el evangelio? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Bueno, yo pienso que Marcos es como la base, ¿no? Mateo y Lucas usan la base de Marcos, pero Lucas es más didáctico, ¿no? Excelente, Gloria. Muy bien. Entonces, ya estamos cayendo en cuenta de que podemos empezar con quién. Marcos. Ya empecemos con Marcos. Muy bien, ya nos hemos ubicado, ¿no? Entonces vamos a empezar a acercarnos a la buena noticia según San Marcos. ¿Ya? San Marcos. Nos ubicamos con San Marcos. En el encuentro pasado habíamos más o menos contextualizado en qué espacio territorial se ha desarrollado, se ha evolucionado, los textos, los párrafos incluso, ¿no? Los pasajes de la Biblia, ¿no? Más o menos como lugares, como geografía, ¿ya? Ahora vamos a empezar a ubicarnos según autores, ¿no? Y en este caso, empecemos con Marcos, ¿no? Que es reconocido como el primero que ha puesto por escrito la buena noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante todo, tener bien claro esto, ¿no? De que Marcos es verdad que es el autor humano, pero el evangelio no es suyo. La buena noticia no es de Marcos, no es de Mateo. A veces decimos, ¿no? El evangelio, a ver, hay que buscar en el evangelio. Vamos a ver en el evangelio de Lucas. El evangelio no es de ellos. La expresión más adecuada es decir evangelio según San Marcos, ¿no? Evangelio según San Mateo, ¿no? Y así, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, ¿no es cierto? De estos 4 evangelistas, sabemos que 3 son muy parecidos, ¿no? Como que siguieran la misma secuencia con algunas variaciones e incluso tienen algunos pasajes, ¿no? Casi con la misma estructura, la narración que presentan, ¿no? Entonces, eh, decimos o denominamos, o se denomina en la iglesia como evangelios sinópticos, sinopsis, ¿no? Muy parecidos, similares, hay un paralelo, ¿no? Incluso de cómo está estructurado en muchas partes, mucha similitud. ¿Quiénes son esos que conforman los evangelios sinópticos? ¿Quiénes son los sinópticos? ¿Cuáles son los evangelios? Así es, Carlita, dinos. Sinópticos, sinopsis, parecido en cuanto a la narrativa, a la estructura.
Marcos, Lucas y Juan y Mateo. Muy bien, Gloria, ¿no? Es Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? En cambio, ya Juan es otra presentación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con Marcos. ¿Marcos era apóstol? ¿Formaba parte de los 12? ¿No? No, ¿no es cierto? Muy bien. Marcos no fue apóstol, pero sí fue discípulo. Algunos términos que también tenemos que distinguir, manejar como catequistas, animadores pastorales, ¿no? Como buenos voluntarios salesianos, ¿no? Se atribuye el término apóstoles solamente a los 12, ¿no? A los 12. ¿Por qué? Porque el Señor directamente los llamó, estuvo con ellos, y fueron los partícipes directos de la vida, milagros, acciones salvadoras de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, y son 12, ¿no? Y discípulos, aquellos que han estado siguiendo de cerca, un poquito lejos, no sé, al mismo Señor Jesús y luego también ya los seguidores de los apóstoles, ¿no es cierto? Y más tarde la iglesia ya reconoce a todos los bautizados y en ese sentido también nosotros somos discípulos. Lo que nos dice el documento de Aparecida, ¿no? Una denominación muy particular, muy bonita, cuando dice, ¿no? No todos los creyentes bautizados, todos los que somos del Señor, discípulos y misioneros, ¿no? No solamente que siguen, ahí está detrás, ¿no? Y bueno, pues se gozan, está bien, ¿no? Estar muy unidos a Jesús, pero también misioneros, eso quiere decir anunciadores y partícipes de la misión de nuestro Señor Jesucristo, apasionados por el reino de Dios, ¿no es cierto? Somos discípulos, misioneros de Jesús. Entonces, en ese sentido, pues también consideramos a Marcos como uno de los discípulos, ¿no? De los seguidores del Señor. Se dice que Marcos era judío, ¿no? Es decir, es judío, ¿no? Conoció a Jesús a través de Pedro, más directamente, primera, diríamos, a través del apóstol Pedro. Pero también se sabe que acompañó un tiempo a Pablo, ¿no? Pero como apóstol de primera, conoció a Jesús a través de Pedro, Simón Pedro, ¿no? Y se suele identificar a Marcos como Juan Marcos. Así aparece en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Juan Marcos, ¿no? Mencionado también en la carta de Pablo, de Pedro, también ellos en algún momento mencionan, ¿no? A Marcos como Juan Marcos, ¿no? También por el mismo hecho de que él haya sido el primero en redactar, en poner por escrito la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, se le conoce como el iniciador del género literario llamado evangelio, ¿no? Ya para que debe haber más de una literato, ¿no? El género literario llamado evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque al proclamar el mensaje y las obras, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pues lo hace desde esa perspectiva pascual, ¿no? Ese Jesús que murió y resucitó, ¿no? Esa perspectiva de Pascua. El día de ayer hemos terminado como ciclo litúrgico, ¿no es cierto? Y también con un estilo de buena noticia, ciertamente que los 4 evangelistas pues presentan como buena noticia, pero fue Juan Marcos el que dio esa tónica, ¿no? La gran noticia, la mejor noticia, ¿no? Por eso su evangelio también es fácil de leer y por otro lado también es breve, como ¿cuántos capítulos tenía o tiene? ¿Cuántos? 16. Muy bien, 16, ¿no? Es breve, tiene un lenguaje sencillo, ¿no? Entonces es ágil de leer
Y eso, ¿no? La presentación que Marcos hace de Jesús es como la de un hombre en acción, a tal punto que ni siquiera le ha dejado nacer, ¿ya? Quiere decir que no presenta la infancia de Jesús, como lo hace Lucas, como lo hace Mateo, ¿no es cierto? Desde la anunciación, incluso Mateo, wow, desde sus antepasados, ¿no? Pero Marcos no. Marcos de frente le pone a trabajar a Jesús, de frente en acción, ¿no? Por otro lado, humano en sus sentimientos, el evangelista que más humano, más sensible, más cercano que hace a Jesús es justamente Marcos. Es muy hermoso leer, ¿no? Ya con esta introducción les voy a invitar a hacer esa lectura, ¿no? De Marcos. Lo presenta en sus sentimientos y totalmente comprometido con su misión. Es un Jesús identificado para lo que ha sido enviado, ¿no? Sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Es un Jesús que a diestra y siniestra cumple con su misión, no le importa fariseos, publicanos, contrarios, adversarios, rebeldes, no, ahí está Jesús, ahí está de pie, ahí está consecuente. Incluso es uno de los que presenta a Jesús que dice las cosas tal como son, ¿no? Raza de víboras o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, su evangelio responde a dos cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? ¿No? Cuestiones fundamentales y también comprometedoras, sobre todo para sus seguidores, ¿no? Es un Jesús, como les digo, claro, consecuente, ¿no? Un Jesús que a toda costa ha venido. ¿Cuáles son esas dos cuestiones o las dos grandes puntas a la que Juan, mejor dicho, Juan Marcos, el evangelista Marcos, quiere responder? Primero, que Marcos quiere decirnos quién es Jesús. Ahí está, ya tenemos a punto. Si tú como voluntaria, voluntario misionero salesiano, quieres saber quién es Jesús, empieza a leer Marcos Santo, ¿no es cierto? Que dijimos en el encuentro pasado, ¿no? Invocando al Espíritu. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor con este párrafo, con este texto, con estos versículos? Entonces, primero Marcos, al narrar su evangelio, quiere responder quién es Jesús. Quiere presentarnos, quiere hacernos saber, conocer quién es Jesús. Segundo, ¿en qué consiste ser discípulo de Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿No? El seguimiento de Jesús. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Seguramente Marcos quiere, a pesar de que él no ha sido apóstol, el testigo vidente, ¿no? Pues él quiere demostrarnos qué quiere ser o qué significa ser o en qué consiste ser discípulo de Jesús. Ahí podemos encontrar nuestra vocación, ¿eh? Leyendo, meditando, reflexionando, haciendo lección divina del Evangelio según San Marcos. También muestra a Jesús, como les decía, ¿no? Muy humano, muy sensible, muy persona que pues no puede pasar desapercibido ante los pobres, inválidos, necesitados, relegados por la sociedad, por la comunidad, como por ejemplo, ¿quiénes? Como por ejemplo, digan, ¿quiénes son y siguen siendo, ¿no? Los relegados, los que incomodan, los que postergados, los olvidados por la sociedad? ¿Quiénes? Muy cercano a quiénes. Vamos, Los pim pobres. pum, pim pum. Los pobres. Muy bien, Carla. ¿Quién Los más? ¿Quiénes? leprosos, Digan, ¿quiénes?
Los leprosos. Mujeres. ¿Quién más? Ahí dice Gloria, pecadores, pobres, enfermos. Gladysita creo que dijo las mujeres, así es, ¿no? Entonces presenta Marcos a un Jesús compasivo con quienes sufren, ¿no? Liberando a los poseídos de los demonios, de los espíritus malos, interviniendo en conflictos con las autoridades civiles y religiosas a causa de esta postergación, de esta exclusión. Es un Jesús que los encara, ¿no? Siempre en defensa de estos últimos. No le importa que digan amigo de borrachos, es un comilón, ¿qué va a ser hijo de Dios? Mira, en sábado transgrede la ley. No le interesa, ¿no? Lo que le importa a él es la persona, es la libertad, ¿no? La dignidad de la persona humana. Entonces, es un Jesús muy humano, muy sensible, ¿no? También señala cómo interpretan sus discípulos, ¿no? O sea, cómo lo toman en cuenta. Presenta también a los discípulos así, tal como somos, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? Que identifican a Jesús por enaltecen como el gran Mesías, el Mesías prometido, y presenta, Marcos es el que presenta a el Mesías, he ahí el Cordero de Dios, ¿no? Va a decir, aunque distinto al esperado, ¿no? Un mesianismo hasta cierto punto triunfalista, ¿no? Pero ahí va orientando la buena noticia, ¿no? Por eso la forma en que Marcos responde a la pregunta sobre el discipulado de Jesús, pues es sorprendente, ¿no? Además de seguir sus enseñanzas, los discípulos deben asumir su misión de proclamar la llegada del reino de Dios, o sea que así, de cajón, como se dice, ya por obligación, ya implícito, deben asumir. ¿Se dan cuenta? Es radical. Su misión de proclamar la llegada del reino de Dios, ¿no? Con él en el servicio, la entrega a los demás, siempre en salida al encuentro de los demás. Entonces presenta por eso a Jesús hasta dar la vida. Narra su pasión, ¿no? Cómo se entregó, cómo asumió este Mesías, este Jesús, ¿no? Esta salvación que le ha sido confiado, ¿no? Narra su pasión, narra su muerte, narra su resurrección, ¿cierto? Y de hecho, los discípulos siguieron con entusiasmo a Jesús mientras crecía su popularidad, ¿cierto? Más adelante vamos a ver, incluso cuando ya llegaron, ya estamos ya a punto de que él va a ser declarado el rey, al punto hasta pelearse quién va a sentarse a su derecha, a su izquierda, ahí pidiéndole al ministro, ¿no? Entonces, presenta así a los discípulos pues muy entusiasmados, mientras Jesús estaba en su apogeo, digamos, ¿no? Pero también presenta esa debilidad, esa inseguridad de que lo abandonaron en momentos difíciles de la pasión. Es uno de los evangelistas que lo narra minuciosamente todas estas ¿no? Toda esta situación crítica del prendimiento de Jesús y todo lo demás, ¿no? Desde que en el huerto, que se durmieron, que se fueron y todo lo demás, ¿no? A pesar de esto, presenta a un Jesús que no los abandonó, ¿no? Y volvió a salir a su encuentro de estos que los abandonó, que Pedro que los negó, que todo eso, él vuelve a Galilea, al lugar donde empezó todo, ¿no? Como decir, ahí a la barriada, ¿ya? Después de su resurrección.
¿no? Porque tranquilamente hubiera dicho, ¿no? Y ahora ya soy distinto, me estoy promocionando, ¿no? Mejor me quedo en el extranjero, ya, pues no. No, Jesús vuelve a los orígenes para retomar y renovar, esa es la resurrección, ¿no? La buena noticia, ¿no? Renueva todo. Por eso, pues fue en esa relación personal con Jesús, ¿no? Y en su encuentro constante con él, donde descubrieron su misterio y adquirieron también estos discípulos, ¿no? La fuerza para seguirlo y continuar su misión, ¿no? Identificados con la misión de su maestro. Bueno, así a la rápida, Rosita, si puedo compartir para hacer un resumen de lo flash que hemos dicho, que es maravilloso. De verdad que les invito, ¿no? Con esta perspectiva, Rosita, ¿estás general? Entonces, les invito ya para ponernos a leer. Rosita no está, pero bueno, creo que también ya estoy en la hora, ¿no? Tal vez por eso no puedo compartir. Quería hacer un resumen, no se puede, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos pues que el Evangelio según San Marcos une entre la tradición oral, lo que se estaban narrando, contándose entre ellos, y la tradición escrita, ¿no? Por eso aproximadamente hacia el año 70 después de Cristo se condensa este Evangelio según San Marcos, ¿no? Bien decíamos que Marcos escribe, narra el Evangelio, su estilo narrativo, con la finalidad de presentar a Jesús, ¿no? En todas estas facetas, ¿no? Un Dios muy humano, muy cercano, cumple una misión y lo hace con toda claridad, certeza y convicción, a tal punto de sufrir la pasión indecible, la muerte y la resurrección, ¿no? Estamos nosotros ante el fracaso mesiánico. A pesar de toda esta situación, Marcos lleva una hilación, un hilo conductor de que toda esa situación tan dura que ha pasado Jesús, de haber sido discriminado, rechazado, burlado, toda esa situación, Marcos, a pesar de los pocos capítulos, deja bien claro que este es el Mesías, el que triunfa y el que resucita y el que tenía que venir y cumplió la misión a la que había sido enviado, ¿no? Entonces, por eso nos presenta la cruz como signo de vida, de la entrega total hasta las últimas consecuencias. Esa creo que es la expresión más correcta para Marcos, ¿no? Un Jesús que entrega totalmente la vida, una vida entregada, ¿no? En ese rechazo, la persecución, pues exige a sus discípulos, a los discípulos, ser seguidores, ser consecuentes, ¿no? Por lo tanto, la identidad para nosotros, ¿no? La identidad cristiana se forja en el camino, ¿se dan cuenta? ¿No? Todas estas altibajos, todas estas situaciones, pero ahí estamos, ¿no? Contigo, Señor, ¿no? Eso quiere decirnos Marcos, ¿no? Siempre en camino, pero ese camino siempre con la mirada, con el horizonte claro. Esto va a terminar, va a tener un final feliz, que es la resurrección, ¿no es cierto? El final es la resurrección, la gran noticia de que Dios está vivo con nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de Marcos es para fortalecer la fe de la comunidad, o sea, de nosotros. Su finalidad principal es fortalecer la fe, ¿no? Entonces, un Dios, pues, que nos invita al seguimiento, ese seguimiento es itinerante, siempre en camino, ¿no? Y por lo tanto los desafíos de la vida no tienen que truncar, nublar nuestra fe, nuestra esperanza, la capacidad de servicio que tiene Jesús, lo que decíamos, ¿no? Los pobres, los últimos, ahí con ellos. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales, se cumplen en plenitud en el Evangelio según San Marcos. Por otro lado, el hecho de presentarnos a un Jesús así, pues nos habla de un Jesús buen pastor,
¿no? Una comunidad que reconoce, ¿no? Una comunidad, ese grupo, porque el pastor no pastorea una ovejita, pastorea un rebaño, ¿no? Entonces, su comunidad los cuida, ¿no? Y su comunidad tiene la misión de continuar el anuncio de la buena noticia, y es un Jesús que alimenta a este pueblo. Para nosotros hoy en día, ¿no? Los sacramentos, la palabra de Dios, la misma iglesia, el magisterio, ¿no? Entonces, es un Jesús que se desvive por su rebaño, ¿no? Entonces, ¿el criterio cuál es? Si la misión es continuar la tarea de Jesús, si la misión es ser buen pastor según su corazón, según el corazón de Jesús, ¿cuáles son los criterios? Los criterios serían el ejemplo de servicio que nos ha dejado Jesús. Por eso decía, ¿no? Este evangelista presenta a los hijos de Zebedeo en el capítulo 10, del versículo 35 al 45, si tienen a la mano, ¿no? Presenta a estos hijos de Zebedeo que pretenden los primeros puestos, y Jesús dice que no es así. Por eso les dice, ¿serán capaces de beber mi cáliz? Sí, lo somos, ¿no? Y dice, sí, lo beberán. O sea, que ser discípulo misionero de Jesús no podemos desentendernos de los sufrimientos, de las contradicciones, incluso del martirio que podemos pasar, ¿no? El martirio no solamente derramamiento de sangre, tantas formas de martirio que puede acarrear al verdadero discípulo y misionero de Jesús, ¿no? Entonces, el criterio es servir a los demás, ser los últimos y ponerse a servir a los más pobres, ¿no? Y bueno, la temática más o menos que sigue Marcos, ¿no? Hay 12 relatos de controversia, todos esos conflictos que ha tenido con las autoridades civiles, que nosotros llamamos religiosas, ¿no? Tiene 12 relatos de estas controversias, acuérdense, de los 12 apóstoles. A ver, a leer, por favor, a ver si lo descubren y lo ponen ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos relatos de controversia? 12 relatos de controversia. Tiene 16 relatos de milagros, esta capacidad de servicio. 16 relatos de milagros. Ese paralelo vamos a ir haciendo cuando presentemos también los otros evangelios, ¿no? Tiene 40 enseñanzas, ¿no? Entonces, todo esto está en que la estructura que presenta, hay un prólogo, de frente, como les decía, Jesús en acción, empieza la obra en Galilea, ¿no? En el desierto, por eso también se le atribuye, ¿no? A León, ¿se han dado cuenta? ¿No? Lo tiene, porque León es el rey de esa fuerza dinamizadora con que empieza Marcos su relato, el león rugiente del desierto, el rey de la ciudad, ¿no? Del desierto. También es en función a Juan, el que grita, ¿no? De frente presenta a Juan Bautista, aquella voz que grita en el desierto, bueno, y por todo lo demás, ¿no? Inicia su relato, pues, en Galilea, en el desierto. De ahí, como les decía, es el evangelista del camino, del seguimiento, del discipulado. Entonces, todo es un viaje, un íter, ¿no? De viaje. Inicia y termina en Jerusalén, el lugar de la oposición, el lugar de la entrega, el lugar, ¿no? Del gran acontecimiento, el evento de la salvación, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Entonces eso, ¿no? El lugar de las actividades de Jesús y toda su travesía, ¿no? Como ya decíamos, es el creador del género literario evangelio. De hecho, como los otros evangelistas, no es una biografía de Jesús, ¿no? Más tiene que quedarnos en claro la narrativa de la buena noticia, ¿no? Como les decía, la finalidad es provocar, favorecer el encuentro del creyente y el auténtico rostro de Jesús. Marcos busca que descubramos el auténtico rostro de Jesús, ¿no? Jesús, Dios
y hombre verdadero, ¿no? El Mesías sufriente, pero el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso, muy bien, muchas gracias. No quiero quitar más tiempo, creo que ya está Padre Martín. Muchas gracias, muy buenas noches. Por ahí les voy a detallar ¿no? algunas pautas para profundizar el Evangelio según San Marcos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Padre Martín, disculpe el equipo. Gracias, Orellita, no hay problema. Gracias, bien, por todo esto bonito que nos ha compartido del Evangelio de Marcos, ¿no? Un evangelio que antes no era tan considerado más Mateo, y en cambio ahora los exegetas, los biblistas, nos lo ponen como un evangelio importantísimo para conocer la figura de Jesús, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sorenita. Bueno, muy buenas noches con todos. Un gustazo volver a verlos después de años. No, mentira, después de un tiempito nada más. Desde aquí vamos a continuar un poco con la misión con la formación desde el ámbito catequético. Y hoy día vamos a hacer como una pausa dentro de esa formación para acercarnos a una reflexión muy, muy interesante, ¿ya? Y ahí les voy a compartir pantalla. Bien, a un ratito voy a poner el audio. Me olvidé poner el audio. Ahí está, eso bien. La reflexión que quiero compartir el día de hoy con ustedes es la importancia de la inactividad en la misión. Inactividad entre comillas, ¿ya? A la luz de un ensayo, último, este es un filósofo surcoreano, ¿no? Byung-Chul Han, ¿sí? Es facilito pronunciar el nombre. Entonces, últimamente está sacando muy buenas reflexiones sobre la sociedad en la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, sus últimos libros, el 2021 escribió La sociedad del cansancio, no cosas, Infocracia el año pasado, y este año, esta editorial Taurus nos regaló este ensayo interesantísimo para nuestro tiempo, Vida contemplativa, elogio de la inactividad. Ahí tenemos a ese filósofo contemporáneo nuestro, que reflexiona en este libro sobre cómo responder a ese frenético ritmo que llevamos y que nos está en cierta manera deshumanizando. Cómo ponerle freno a toda esa avalancha de inteligencia artificial, de actividad desenfrenada, que a veces nos está alejando de lo que en verdad somos. Por eso que él pone como subtítulo el elogio de la inactividad y pone como propuesta para responder a nuestro mundo de hoy la vida contemplativa. Entonces vamos a reflexionar un poquito porque este es un ensayo filosófico y después al final daremos un salto un poquito teológico con el Evangelio de Marcos. Un pequeño vídeo para aproximarnos al tema. En su libro Vida contemplativa, Byung-Chul Han hace un elogio de la inactividad al mismo tiempo que un poderoso llamamiento a abandonar la vida hiperactiva en la que hoy estamos sumergidos. Esta hiperactividad ha tenido graves consecuencias. Nos ha conducido a la pérdida de sentido, al desequilibrio y a la pobreza de nuestro interior. Este ensayo es una denuncia al mismo tiempo que una radiografía fidedigna de nuestra época en la que el diagnóstico es que estamos perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada. Nuestra existencia está totalmente absorbida por la actividad y el trabajo y por lo tanto completamente explotada. Dado que solo percibimos la vida en términos de rendimiento y productividad, solemos entender la inactividad como algo que está mal, como una falta que hay que corregir, cuando por el contrario se trata de una capacidad que nos independiza y nos devuelve a nuestro estado más originario.
el ser. Byung-Chul Han indaga en la magia y el esplendor de la ociosidad y propone un nuevo diseño de vida en el que la vida activa incluya también momentos contemplativos con los que afrontar la crisis actual de nuestra sociedad neoliberal y frenar la cultura del rendimiento y la destrucción de nuestro planeta. Uno de los conceptos sobre los que Byung-Chul Han reflexiona es la meditación. La meditación es una interrupción de la hora. No se mide en términos de progreso porque no nos empuja hacia adelante ni hacia ninguna meta, sino que más bien nos retrotrae a un estado originario en el que ya estamos desde siempre y que no es producto de nuestro propio esfuerzo. Nos revela el ser del instante que antecede y preexiste a todo hacer. La meditación es eso, entregarse a lo que es sin analizar, racionalizar ni intervenir. Meditar es simplemente observar, ser un espejo de lo que es sin las deformaciones ni las ondulaciones de nuestras teorías y opiniones. Es un saber no proposicional, porque no incluye al movimiento del pensar ni sus cálculos utilitarios. La meditación es una capacidad que no actúa, es una pausa y un espacio, es un silencio que acompaña la melodía de la vida y sin el cual todo se convierte en ruido. Es como un lago en calma que refleja con exactitud el cielo que está sobre él. La meditación no es un medio ni tiene una finalidad, sino que revela el presentimiento, el cual es el pórtico en el que todo lo que puede saberse posee su sede y tiene su lugar. Los pasos lentos de la meditación no conducen hacia adelante como la carrera hacia la muerte del capitalismo, sino hacia atrás, hacia donde ya nos encontramos desde siempre. La meditación no es un medio para otra cosa, sino que es una inmanencia que no persigue nada, que no lucha, sino que acoge el regalo de la vida que se dona a sí misma en la naturaleza y en las relaciones sanas. La meditación es revolucionaria porque no mide sus pasos en términos de más y menos, como la compulsión del éxito, sino que sin dar ningún paso llega a su destino. Todo lo que se perseguía estaba debajo de los pies de uno mismo. El meditador va detrás de lo insignificante y no de lo grande, de lo inútil y no de lo provechoso, de lo indisponible y no de lo expuesto. No persigue propósito ni meta alguna, posibilita un estado de ánimo en el que no emerge ninguna intención de logro. Y sin embargo, es la promesa de una riqueza cuyos tesoros lucen en el esplendor de lo inútil. Al contrario que la acción que se concentra en un solo objeto e ignora el resto de la existencia, la inacción de la meditación presta atención a la totalidad en la que el ser se revela aquí y ahora. Muy bien. Ahora vamos a sacar unas 7 perlitas de este ensayo que nos pueden ayudar después también para el compartir. En su libro Primero, un ratito. Ya. Hemos olvidado que la inactividad que no produce nada constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. Esa inactividad como capacidad de pararnos, de fijarnos en lo que somos y no de quedarnos en ese ritmo frenético que nos lleva a la acción, pero que a veces nos desnaturaliza. Segunda perlita que encontramos en este ensayo, dice: sin calma se produce una nueva barbarie. El callar le da profundidad al habla. Sin silencio no hay música. Han visto ustedes las canciones, ¿no? Que tienen sus silencios también. Sino nada más que ruido y alboroto. El juego es la esencia de la belleza. Allí donde solo reina el esquema de estímulo y reacción, necesidad y satisfacción,
Problema, solución. La felicidad. Miren, qué interesante, ¿no? Muchos ya decían que la felicidad no es solamente el lugar de arribo, sino ya el propio camino. Entonces, el volver a pasar parsimoniosamente, el perdernos caminando es un lujo. Hacer, pero para nada. Ese para nada entre comillas, ¿no? Porque siempre el hacer con inactividad hoy se impone por todas partes una forma de vida consumista en la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato. Un ejemplo clásico son los niños, ¿no? Los niños que a los papás los tienen ahí, ¿no? Cualquier cosita, ¡pum!, le tienen que resolver. No tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar lentamente, ¿no? Porque vivimos siempre con el clic y todo lo queremos a un clic. Siguiente perla. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo, el éxito veloz. Aprende inglés en 5 días. Las acciones se acortan y se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan a vivencias. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones o afectos. No tenemos acceso a la realidad que solo se revela a una atención contemplativa. Y miren qué interesante cuando lo que nos interesa es todo lo que genera utilidad, ¿no? Y en cambio, la atención contemplativa nos revela cada día más lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Y la última perla, antes del compartir de este filósofo, es justamente esta parte de inactividad en la actividad la que facilita que surja algo completamente distinto, algo que aún no existe. Solo el silencio nos vuelve capaces de decir algo inaudito. Esta frase es potente, ¿no? Detrás de ella, por ejemplo, me vienen a la mente los grandes inventos que se han dado en la historia. No han venido en momentos de gran fatiga, de gran actividad, sino en momentos de tranquilidad, en momentos en los que uno está más solar, más relajado, más en pausa. La inactividad en la actividad facilita, desde el silencio, que nos volvamos auténticos, capaces de decir aquello que solamente cada uno de nosotros, que somos únicos e irrepetibles, podemos decir. Porque si no, seguimos, como decía Carlo Acutis, siendo fotocopias de los demás y no auténticos. Pero miren, me parece muy iluminadora esta reflexión de este filósofo hoy para la misión. Entonces, la pregunta para compartir es, ¿cómo aplicar estas reflexiones en la misión que estoy llamado a realizar? Me estoy formando para un voluntariado, para una misión concreta. ¿Y cómo aplicar el entorno en la misión que estoy llamado a realizar? Entonces, si alguno o alguna quiere compartir, levanta la mano, o si quieren por el chat.
Por el tiempo no vamos a hacer pequeños grupos, me hubiera gustado hacer unos pequeños grupos. Vamos a compartir así de forma general. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo aplicar estas reflexiones en la misión que estoy llamado a realizar? Adelante, Ya, buenas Leonel. noches, hermanos. Buenas noches. Me gustó la charla, muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniero civil, soy laico católico, estoy en grupo de misioneros, en grupo de coro, y aparte me dedico a mi carrera, al deporte y también a lo principal, ¿no? Que es a mi amor a Dios, ¿no? Entonces, yo aplico las enseñanzas de Padre Martín diariamente, me retiro a hacer oración en mi cuarto, reflexiono, medito, y algo que me ha servido mucho es, que me inspira es San José, que es su silencio, y también una frase de la Madre Teresa que es: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, ¿no? Y siempre también otro santo que también desde joven me ha inspirado es Teresa de los Andes, que ella también tenía una vida de mucha actividad, pero siempre diariamente, a pesar de eso, buscaba espacios para retirarse a hacer oración, a estar en esa inactividad, ¿no? A mí me ha ayudado mucho a, digamos, a encontrarme de una manera más auténtica, romper mis cadenas y llenarme de un amor más sincero, sencillo, y acercarme más a Dios, ¿no? Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Leonel, ¿no? Por tu testimonio, como en momentos de mucha actividad por tu carrera, ¿no? Tú te das el tiempo para retirarte, hacer meditación, y cómo desde el silencio, desde la pausa, uno descubre mejor también la misión. Gracias, gracias por compartirnos tu testimonio. Excelente. ¿Alguna más que quiera compartir la respuesta a la pregunta, ¿cómo aplicar estas reflexiones en la misión que estoy llamado a realizar? ¿Qué resonancias les trae esto de la importancia de la inactividad en la misión? Bueno, ahí Gloria nos ha puesto por escrito. Pienso que esas pausas de inactividad me ayudan a encontrar el sentido de la vida, y encontrarme conmigo misma me ayuda a encontrarme con los demás. La felicidad es de la piel hacia adentro, dice Jorge Bucay. Y muy bueno Jorge Bucay también con las historias de sentido, ¿no? Y esas pausas nos ayudan a ser contemplativos, porque también en la contemplación encontramos a Dios, en nosotros y en la naturaleza, en la vida, en los acontecimientos. Excelente, muchas gracias, Gloria, también por tu testimonio de la importancia de esas pausas, que Han Byung-Chul lo llama inactividad, ¿no? El elogio de la inactividad. ¿Alguna más que quiera compartir su resonancia sobre la importancia de la inactividad en la misión? ¿Creen que es importante la inactividad hoy más que nunca? Padre, buenas noches. Les Elena, saluda Elena. adelante. Yo pienso que siempre es importante hacer algunas pausas. Imagínense, hoy en día todo el mundo está viviendo en el corre-corre, ¿no? Hay muchos que tenemos un trabajo en las mañanas y otro trabajo en las tardes, y a veces solamente le dedicamos a Dios ese espacio de un momentito, ¿no? Pero cuán importante es, yo me he dado cuenta así, que cuando estoy tranquila,
me siento como que converso con Él, ¿no? Y le doy gracias por ese día y todo lo que me va pasando, yo digo que es por la mano de Él, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vamos aprendiendo también debemos compartirle al hermano, de que es importante de que vayan conociendo a Jesús, ¿no? Que compartan también con la familia y que el vivir así de corre, corre y no darle gracias a Dios y no saber que Él está a nuestro lado, yo pienso que nos va alejando mucho, mucho de Él. Y nosotros estamos llamados a ser testimonio de a darlo a conocer a Él. Excelente, muchas gracias, Elena, ¿no? Por compartirnos también tu testimonio, cómo esas pausas de meditación te llevan a la oración. Porque esto es interesante. La respuesta de vida contemplativa que este autor nos presenta es para la humanidad, ¿no? Es una respuesta a la vida frenética que estamos llevando como humanidad. Pero para nosotros que somos creyentes, o sea, la contemplación de nuestro ser nos lleva a un encuentro con un ser que es la causa de ser de todo el universo, que es Dios para nosotros, un Dios papá. Entonces, qué interesante esas pausas, esa inactividad de la actividad que nos ayuda a ser más conscientes de lo que somos y no tanto de lo que hacemos. Muchas gracias, Elena. Ahí veo que Gladysita y Cristian también, Marianela, a ver, nos dicen, primeramente es conectarme con el Espíritu de Dios, eso, a través de la oración en las madrugadas, porque a esa hora todavía se encuentra el silencio y la tranquilidad. Y en las noches donde se encuentra el silencio, por ejemplo, observando las estrellas. Qué bonito, ¿no, Marianela? Que logra esa inactividad desde la contemplación de las estrellas. Es lindísimo. Gladysita nos dice, cuando nos damos un tiempo para frecuentar al Santísimo, es aparentemente un tiempo inactivo, y más cuando no se tiene que decir al Santísimo. Qué bonito, ¿no? Gladysita, cuando uno se deja mirar por el Santísimo. No tanto decirle muchas cosas, porque a veces si no se vuelve en un coloquio de uno mismo, ¿no? Sino el dejarse mirar por él. Aparentemente no hago nada, pero realmente me sirve para todo. Cristian nos dice, yo podría tomar de alguna manera estos encuentros de los lunes como una pausa en mi vida. Me ayuda a enriquecerme como persona y profundizar mi fe, ¿no? Excelente, Cristian, ¿no? O sea, esta formación como una pausa en todo lo que tú vas haciendo y realizando en tu vida, ¿no? Gracias. Gladysita dice, ese yo lo miro y él me mira a contemplarlo en el Santísimo. Qué bonito, ¿no? Esas miradas de amor que son inactividad pura, pero que son a la vez ganancia plena. Mira, muy bien, buenas noches. Maricel nos dice, en las misiones se puede realizar momentos de meditación. También la meditación se puede realizar dentro de nuestras actividades. Un ejemplo, cuando hay alguna dificultad en el trabajo, hogar, poder aplicar tolerancia, empatía. Excelente, Maricel, ¿no? Nos das una respuesta de cómo en la misión a la que estamos llamados a hacer en el día a día, podemos también realizar cierta inactividad. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a dar un pasito más. Y en sintonía con el tema de Sor Reinita, que no nos hemos puesto de acuerdo, pero ustedes saben que el espíritu a veces arma las cosas, ¿no? Vamos a proclamar un texto de Marcos, al inicio de Marcos, para que vean que Jesús ya en aquel tiempo nos regalaba esto de la inactividad, ¿no? Bueno, Tarsila nos cuenta que la inactividad le ayuda a hacer un examen de lo que ha hecho en el día. También le cuenta al Señor Jesús lo que piensa hacer y lo que opina, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? La inactividad, o sea, esa pausa activa que te lleva a un encuentro con el Señor, ¿no? Excelente, yo les agradezco porque el compartir que estamos teniendo es un compartir muy rico, muy de nosotros, ¿no? Quizás en todos estos lunes que vamos creciendo en formación, vamos también abriéndonos más a los demás y podemos compartir con mucha libertad lo que vamos viviendo. Gracias, Tarsila. Y vamos con el texto.
en esta clave que hemos meditado, te invito a releer este texto. Vengan a un lugar apartado a descansar. Marcos 6:30. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los apóstoles que han tenido una misión agotadora, Jesús mismo les prepara la comida, los lleva a un lugar apartado, los lleva de retiro para que descansen un poco, para que hagan una pausa en el día a día, ¿no? Miren qué importante es retomar la inactividad desde la reflexión que estamos haciendo, es retomar esas pausas activas en la misión. No todo lo que se hace mejora la acción y la misión, sino que también a veces las pausas que hacemos dinamizan más la misión, ¿no? Pues humanamente, si uno duerme mejor, duerme más tiempo, rinde más en el día, que si le quitas más horas al sueño, ¿no? Pero miren cómo Jesús nos enseña a descansar en Él. Nos enseña a estar con Él y a la inactividad, ya como presagiando el frenesí de nuestro tiempo. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Bueno, entonces, ¿qué trabajo yo les dejo? Yo voy a ser coherente con el tema, ¿no? Entonces, si el tema es sobre el descanso, la inactividad, no les voy a dejar un montón de tareas, ciertamente, ¿no? El trabajito sería de darte tiempos para la meditación. No darte un tiempito, si alguno ya lo hace en la mañana o en la noche, unos 5 o 10 minutitos, el entrar contigo mismo. Si la meditación te lleva a la oración, genial, ¿no? Ahora, llámese meditación también, por ejemplo, la contemplación de la naturaleza, a tener momentos de inactividad que dinamicen la acción que estén realizando y que le den sentido también a tu existir. Esa sería la tarea. Ya cada uno dense un tiempito para la inactividad. Y terminamos con esta oración. ¿Ya? Yo hago la parte que no está negrita y ustedes hacen la parte negrita. Lo vamos a hacer de forma pausada. Te doy gracias, Señor, Porque estás presente en mí. Porque Estás presente en mí. te pido que abras mis ojos Y Mi mi corazón para para conocer lo conocer que lo soy. que soy. y los obstáculos que se interponen en el camino. hacia la Hacia la experiencia experiencia profunda de ti y de tu misterio de amor. misterio de amor. María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Ayúdame a interiorizar interiorizar los los Dios, dones así de como Dios. supiste Así como interiorizarlos tú en la en la escucha de la escucha palabra y en la en la plena plena docilidad a la a la acción del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. y acabamos de terminar un tiempo bonito de Pascua. Ahora retomamos el tiempo ordinario
un tiempo que nos puede ayudar muchísimo para esta reflexión, la importancia de la inactividad en la misión. Entonces, con mucho gusto les doy la bendición para cerrar este encuentro formativo el día de hoy. Antes, te invito a darle gracias al Señor por este día, por tu vida, por estos temas que has recibido el día de hoy, por todo lo que quieras agradecer. Gracias, Señor. Gracias, María. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, que tengan una linda noche. Disfruten de todo lo que han recibido el día de hoy. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Y nos vemos hasta la Gracias. próxima. Gracias, Padre Martín. Buenas noches. Un gustazo, un Bendiciones, abrazote y buen Un abrazo. descanso. Gracias, nos Chao, vemos. padre. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Chao, Tarsila. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego, hasta luego. No te arrepientas con tus reyes. Uno a los hijos dedica tiempo, pones todas tus esperanzas, inviertes dinero para darle su futuro mejor. Y después, como tu padre. Por ahí va la cosa. Mis hijos me han dado mis hijos. Lo conozco muy poco, pero estás exagerando.